Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Bienvenidos a ustedes a Mañanas Blue 10:30 y gracias por seguir conectados con nosotros aquí contándoles las noticias que son noticia en Colombia y en el mundo. Me ven ustedes hoy en un lugar un poco diferente y a mi lado una silla vacía. En esta silla en contados minutos se va a sentar Camila Zuluaga, que se vino a visitarme aquí a Cartagena, una ciudad, Gonzalo, llena de eventos. Por ejemplo, en este momento en el evento en el que se encuentra Camila tiene que ver con los tribunales de arbitramiento, que son estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos organizado por la Cámara de Comercio. También hay fútbol para los que les encanta el fútbol, estamos en la Copa de la Conmebol Sub-17, Montería y Cartagena sedes de estos encuentros, y también comenzó el FICSI, que es este Festival Internacional de Cine aquí en Cartagena de Indias, que es el más antiguo de Latinoamérica y que sigue muy presente aquí en la región. Le cuento que ayer se inauguró oficialmente. A usted le gusta el cine, Gonzalo, así que yo creo que usted podría estar muy interesado en visitarme también para participar de este evento. Pero es que hay que decir que el Festival de Cine de Cartagena, Jennifer, es un festival que es muy reconocido en Sudamérica. ¿Por qué? A ver, desde Owen Wilson o Clive Owen ha estado también dentro del festival o ha participado dentro del Festival de Cartagena de Indias de Cine. Darren Aronofsky también estuvo presente en el festival. O sea, no estamos hablando de cualquier festival, estamos hablando de uno de los encuentros de cine más importantes del Caribe y de Sudamérica. Y le cuento, Gonzalo, que en esta ocasión tenemos cineastas invitados muy, muy importantes. Por ejemplo, le cuento, se encuentra por aquí el señor Raúl Peck, que es un cineasta haitiano que le ha dado la voz a las comunidades negras en Haití y, por supuesto, en Estados Unidos. Su película más importante, que yo creo que acá más de uno le hemos visto, es I'm Not Your Negro. Pero también tenemos, Gonzalo, a uno que yo sé que a usted le gusta mucho, de apellido Larraín, un chileno que además hizo Spencer. ¿Usted se vio esa película? Sí, buenísima, muy buena. Y Sebastián, también entiendo, a usted le gusta el cine, ¿le gusta o ha participado del FICSI aquí en Cartagena? No, mi conocimiento del cine sí es más bien vulgar y corriente, películas comerciales, no sé mucho. No, pero le iba a decir a Gonzalo que Gonzalo, por su rol de editora internacional, pero habla magnífico de todos los festivales colombianos, del Estéreo Picnic, del de Cartagena, tiene a Colombia 40 minutos y no viene a ningún festival, ni a ningún evento. Pronto, a ver, no a ninguno. Oigan, pero Jenny, me le cuento que es el mejor del mundo y no es invitado y no viene a uno, que me va a gastar dólares. No, cálmese un momento porque pronto me verán en el festival en la Feria del Libro. Ahí estaré presente, Sebastián, que es en cuestión de semana. Muy invitado. Mire, y hay también invitados especiales. Ángela Molina, esta actriz española, se va a rendir homenaje a Jorge Alitriana, también se va a rendir homenaje a Manolo Cardona, Margarita Rosa de Francisco, Ana Cristina. Y muy interesante ayer la inauguración, le cuento, porque hubo voces muy discientes y muy variadas. De hecho, en esta ocasión, la diversidad y la sostenibilidad van a ser líneas transversales en las películas que vamos a ver. 190 estrenos, muchos de ellos internacionales, vamos a tener aquí en el FICSI este año en Cartagena. Sí, eso me parece muy interesante, Jennifer, sobre todo ver ese cine nuevo, lo que se está proyectando y además las directoras nuevas, y entre ellas pues quisiera destacar a una cartagenera, Mónica Taboada Tapia, y con la película Alma del Desierto, que precisamente pues es su primera película y es pues una película de no ficción. Es la historia de Georgina Piaget, que es una mujer trans. Esa película es uno de los, digamos, de los grandes lanzamientos que tiene el FICSI este año, pero también me parece muy importante, ¿sabe qué? Ese homenaje que le van a hacer a Margarita Rosa de Francisco, porque Margarita Rosa de Francisco es pues es una gran, desde muy joven ha sido, fue una gran, no solamente una gran actriz, sino un personaje muy importante en la pantalla, tanto en la televisión como en el cine, y es ella pudo ir más allá de esa cosa o de ese rótulo de la belleza como el único atributo, y ella de muchas maneras se formó para ser buena actriz, para escribir bien, para estar, digamos, formándose cada vez para estar mejor. Sí, de hecho también muy crítica y muy criticada en las redes sociales porque se ha metido en cuentos filosóficos y políticos, pero una gran actriz con un recorrido maravilloso y que va a estar aquí siendo homenajeada. Pero mire, Ana Cristina, usted habla de Mónica Taboada y le cuento que ayer en la inauguración ella estuvo y me conmovió mucho su discurso porque se veía muy emocionada. Estuvo de hecho al lado de Georgina, que es la protagonista, que es una señora de 80 años, trans, wayú, y decían es que ha logrado sobrevivir 80 años
años en una cultura pues donde le ha sido muy difícil ser trans y sortear todos los temas burocráticos colombianos para poder identificarse como ella se siente. Si podemos poner las imágenes por ahí sería maravilloso. Y Ana Cristina hacía una crítica porque dijo, bueno, qué pena que no esté el alcalde en este momento aquí, pero yo sí quería reivindicar un poco la necesidad que tenemos en Cartagena de tener una cineteca, una cinemateca, porque tenemos un festival de cine maravilloso y no tenemos una cinemateca, y realmente los jóvenes de hoy se están perdiendo toda la magia del cine, que el cine al final es un escaparate para múltiples voces, múltiples historias y adentrarnos en otras culturas. Sí, claro, y tener una cinemateca, sobre todo pues una cinemateca que sea de cine independiente, no solamente tener pues el circuito del cine comercial, que también es importantísimo, pero tener cinematecas independientes, Jennifer, son imprescindibles en el panorama cultural de cualquier ciudad. En Medellín tenemos varios cines independientes. Hay una que es muy especial, que es el MAM. En las proyecciones que hace el MAM, pues ahí se generan conversaciones y es una forma de tener pedagogía, de formar a la juventud en el pensamiento crítico. Eso que están pidiendo en Cartagena tiene todo el sentido, y que sea el Fixi el escenario perfecto para hacerlo. Pero además, volviendo a la película de Taboada, que usted dice que fue muy conmovedor el discurso, yo no lo oí, pero es que esa película lo tiene todo, porque tiene los temas de diversidad, de indígenas, del feminismo, de cómo se mueven esas diversidades en medios muy adversos, en una cultura pues que siempre está como en contra del pensamiento, o no tanto del pensamiento, sino de formas de habitar el mundo distintas. Sí, señora. Entonces le cuento, pues, Gonzalo, 190 proyecciones, 60 estrenos nacionales, 30 estrenos latinoamericanos y 20 mundiales. Así que después del jalón de orejas que le acaba de dar Sebastián por no participar en todos estos eventos de cine, yo lo espero por aquí al menos el próximo año. Yo espero estar el próximo año para ver si me topo con alguno de los grandes artistas, como por ejemplo Owen Wilson, que ha estado en el Festival de Cartagena, que repito, Jennifer, es tal vez de los más importantes del Caribe y de Sudamérica. Sebastián, ya que lo escucho, y Lucas, han estado muy pendientes, y vamos rápidamente, antes de adentrarnos en lo que pasa en Buenaventura, a que nos diga cómo están las bolsas. Señor Sebastián Nora, cuénteme, sé que el oro está a puertas o ya rompió un nuevo récord, pero las bolsas hoy, a esta hora, ¿cómo cotizan? Tomando en cuenta el anuncio que Lucas nos va a dar un poco más de ampliación, se va a dar a las 4 de la tarde desde el salón, o mejor dicho, del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Sí, hoy es un día muy importante para la economía global, para la economía colombiana, y estamos muy atentos a las noticias. Pues un poco ambiguo, Gonzalo, porque por ejemplo las bolsas de Asia y de Europa abrieron a la baja, ya le cuento exactamente los números, pero las de Estados Unidos en este momento ya muestran números verdes, no muy grandes, pero verdes, pero obviamente el sentimiento, las sensaciones de incertidumbre de esperar a ver qué ocurrirá. El DAX en Alemania, Gonzalo, abrió con menos 1.45%, en Italia menos 1.3%, en Suecia menos 2.2%, el IBEX 35, que es la principal bolsa de España, abrió ligeramente a la baja, apenas 0.3%, la bolsa rusa menos 1.4%, es decir, Gonzalo, todas economías grandes y que dependen mucho de Estados Unidos a la baja, pero por el contrario, Lucas, pues lo que es el Standard & Poor's, que es la bolsa de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, con un leve verde, 0.3. Así grandes noticias, ¿no, Gonzalo? Porque todo el mundo está esperando qué va a ocurrir, cuáles van a ser las tasas, los bienes finalmente, y la estrategia comercial, que yo creo que es la de largo plazo. Ya no va a haber más noticias de sí o sino de qué va a ser pues la política económica de Trump, Lucas. Nadie sabe, Sebastián. Acuérdese que ayer hablábamos con el vicecanciller Daniel Ávila, y le hacíamos esa pregunta y nos decía, esa es la pregunta del millón. En este último mes han salido todo tipo de informaciones y realmente no sabemos a qué se le va a poner o a qué no se le va a poner arancel. Lo cierto es que hoy es el día de la liberación en Estados Unidos, así lo ha llamado Donald Trump y su gobierno. De hecho, el evento de hoy se va a llamar Hacer a América o Hacer a Estados Unidos rica de nuevo. Rica otra vez, está citado para las 4 de la tarde hora de Washington, 3 de la tarde hora colombiana, como bien lo decía Gonzalo, en el Rosedal de la Casa Blanca, y van a estar todos los miembros del gabinete, es lo que se puede saber. Desde muy temprano Donald Trump trinó eso, feliz día de la liberación para todos los estadounidenses, y no tenemos muy claro ¿qué van a hacer estos aranceles? Lo que sí le digo, los países que tienen aranceles a productos estadounidenses, pues que pueden esperar un arancel recíproco.
Eso, digamos, por ese lado lo sabemos. La Casa Blanca ha adelantado, por ejemplo, que va a haber aranceles para Brasil, para India, para Corea del Sur, para la Unión Europea, pero todavía no está muy claro si esto arancel, por ejemplo, la Unión Europea va a ser para el bloque de los 27 todos iguales o va a estar discriminado por cada uno de estos países. Y déjeme, Gonzalo, complementarle este bloque con lo siguiente. Pues ya usted lo contó que Europa está lista, dijo que está lista para responder a las noticias, y también un bloque de las economías más importantes de Asia hicieron un comunicado conjunto diciendo que también están listas y supongo tienen preparados algún paquete, pero también lo que ha trascendido en medios locales de algunos países, yo lo que veo, Gonzalo, es que muchas de estas medidas se van a tomar más con criterios políticos o geopolíticos que económicos. Por ejemplo, ayer en un importante diario argentino se dice que ya está listo la propuesta de TLC entre Argentina y Estados Unidos. Y uno dice, oiga, porque usted va a llenar de barreras y de aranceles a muchos países del mundo y Argentina un TLC, pues que sobra explicarlo pues por la alianza política de estos dos presidentes. Súmele, van a entrar en vigor también los aranceles que nos costaba Gonzalo al 25% para los países que le compren gas o petróleo a Venezuela. Entran también en vigor mañana los aranceles para los carros importados a Estados Unidos. Cualquier carro del país que sea, que no sea producido en Estados Unidos, arancel del 25%, pero como bien lo decía usted, Sebastián, también ha dicho, quienes estafan a Estados Unidos van a pagar las consecuencias, pero quienes sean nuestros amigos, quienes produzcan aquí, pues van a tener beneficios. Y justamente ahí, por ejemplo, lo que usted nos dice Argentina, ayer Gonzalo, Israel también anunció que elimina todos los aranceles de productos a Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes van a terminar saliendo beneficiados? Argentina, Israel, seguramente El Salvador y bueno, los que sean amigos. Gonzalo, no sé si usted sabía que Donald Trump dijo que arancel es una de las palabras más bonitas del diccionario. No, pues el señor entonces sabe poco de economía, porque sin duda alguna, Sebastián, usted sabe que es una realidad. El arancel es un impuesto que de alguna u otra manera al final va a impactar al bolsillo del consumidor. Lo que sí es cierto es que China ha tomado una decisión, ha frenado la inversión de sus empresas en los Estados Unidos hasta ver cuál va a ser la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump anunciará el día de hoy a las 4 de la tarde, como nos acaba de decir Lucas. Y es importante destacar, tan solo en el año 2024, las inversiones chinas en Estados Unidos superaron los $7,000 millones. Es uno de los principales socios que tiene Estados Unidos, y a la espera de lo que vaya a ocurrir entonces en ese acto protocolario del Día de la Liberación. Pero es importante destacar, Sebastián, Lucas, que parte de la economía se mueve a través de los puertos marítimos del planeta. Incluso se habla de que Donald Trump estaría pensando imponerle un impuesto extra a los buques fabricados en China, que hay que destacar, más del 50% de los buques se fabrican precisamente en el gigante asiático. Y hay que mencionar, Hugo Mario, que el puerto de Buenaventura es uno de los puertos más representativos del sector marítimo mercante, no solo de Sudamérica, no solo de Colombia, sino de gran parte del mundo. Pero, a ver, Hugo Mario, el tema de Buenaventura, cuando se habla del puerto, no se puede eximir lo que existe alrededor, y es la violencia, sobre todo por el enfrentamiento entre los chotas y los espartanos. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora, en este momento, en Buenaventura? Pues Gonzalo, es lamentable y preocupante lo que está pasando en Buenaventura. Es el puerto más importante del país sobre el mar Pacífico, y hay un recrudecimiento de la violencia en esa ciudad tras el rompimiento de la tregua entre los chotas y los espartanos, que son dos bandas criminales que durante años se han disputado el control territorial de esa zona de Colombia. A esta hora avanza un consejo de seguridad justamente allá en Buenaventura, fue convocado por la gobernación del departamento del Valle, participan las autoridades y lo que están analizando es lo que está pasando en las calles y en los barrios del puerto, donde se han registrado en los últimos días frecuentes enfrentamientos a disparos entre esas dos bandas delincuenciales. Hay muchas familias que han dejado de enviar sus niños a los colegios. El comercio está cerrando hacia las 6 de la tarde, prácticamente en la noche, en la madrugada. Buenaventura parece un pueblo fantasma, y también es preocupante que las universidades, tanto la Universidad del Valle como la Universidad del Pacífico, pues han tenido que tomar la decisión de dictar clases de manera virtual, por el riesgo que corren los estudiantes al desplazarse en medio de estos enfrentamientos callejeros, Gonzalo. Por eso hay que destacar además un dato que me pasa el equipo de producción: el 44% de la carga que se mueve en Colombia
pasa por este puerto. Así es de importante el puerto de Buenaventura, que tiene la misma realidad que otros puertos en América del Sur y del Norte, sobre todo Centroamérica, y tiene que ver con lo que sucede alrededor de. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la ciudad de Colón, que tiene dos de los grandes puertos importantes de Panamá, pero la ciudad también está sumergida en una ola de violencia, y lo mismo puede pasar en Guayaquil. Pero para entender un poco lo que sucede en Buenaventura, tenemos en línea a Mariana Zambrano. Ella es estudiante de la Universidad del Valle, seccional Pacífico, y es líder estudiantil. Para ampliarnos la información que nos acaba de dar Hugo Mario con respecto a a esas clases que lamentablemente no se van a poder dar, al menos en las aulas, mientras exista este enfrentamiento. Señora Zambrano, gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio. Hola, muy buenos días. No sé si me logran escuchar ahí. La escuchamos perfectamente. Y yo quiero adentrarme en el tema que ya nos comentaba nuestro corresponsal en Cali para hablar, usted que está allí, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Pues, bueno, para nadie es un secreto la ola de violencia que ha venido atacando por décadas a Buenaventura. Y pues bueno, en los últimos días esta ola de violencia se incrementó debido a que el fin de semana anterior, qué pena el ruido, el fin de semana anterior fue asesinado uno de los hijos de una de las cabecillas de los grupos delincuenciales de la ciudad. Entonces digamos que esto hizo que se aumentaran los homicidios que ya venían sucediendo anteriormente, y eso es lo que tiene azotado el orden público de la ciudad. Mariana, esta situación de violencia en Buenaventura no es nueva. De hecho, son noticias que llevamos reportando hace décadas, podría decirlo. ¿Hay alguna diferencia en este momento que usted, que tiene la oportunidad de ser una estudiante universitaria, identifique? Pues digamos que sería más que todo lo que yo podría como diferenciar, sería como el método que se está utilizando hoy en día. Aquí en Buenaventura siempre está como ese mito, y no solamente aquí, sino también por fuera, de que siempre que se asesinaba a una persona, cuando sucedían estas olas de violencia, era alguien que estaba involucrada directamente en ese tipo de cosas. Sin embargo, no podemos, digamos, hacernos los de la vista gorda y omitir el hecho de que personas inocentes también están cayendo en estas masacres. Por ejemplo, el caso más conocido por Colombia y sus afueras, el chico que fue asesinado el día sábado, si no estoy mal, el chico que era futbolista, que simplemente salió a comprar algo para comer y llegaron personas, lo interceptaron y lo asesinaron. También está la desinformación de que él cayó por medio de un enfrentamiento, y no fue así. A ver, vamos a aprovechar, señora Zambrano, a ver si podemos mejorar un poco su comunicación, su conexión con nosotros. Mientras, Hugo Mario, a ver, entiendo que la gobernadora Dilian Francisca Toro habló sobre el tema, habló sobre lo que está pasando en Buenaventura. ¿Qué fue lo que dijo esta mañana? Pues ha dicho que el gobierno tiene que tomar una decisión, el gobierno nacional, y es si avanza o no en esa mesa de diálogo sociojurídico, como se ha denominado, a ese diálogo, a ese acercamiento de paz con estos grupos armados ilegales. Preocupa a la gobernadora y a las autoridades de la región que estos grupos aprovecharon una tregua para fortalecer sus actividades criminales allí en el puerto de Buenaventura. Era una tregua entre las dos bandas, no con el Estado, y en consecuencia lo que dice la gobernadora y lo que dicen quienes conocen de cerca el tema es que el Estado, digamos, descuidó la seguridad de Buenaventura, y estos grupos aprovecharon esa tregua, claro, para no atacarse entre ellos, pero también para fortalecer temas tan delicados como la extorsión al comercio, por ejemplo, que incluye incluso un control de los precios de los alimentos de la canasta básica familiar. Es decir, todo lo que se vende en Buenaventura pasa por manos de las bandas criminales que establecen precios, fijan precios y dicen quién puede vender y quién no puede vender. Y obviamente cobran un porcentaje de las ventas a los comerciantes. Es justamente esa, tal vez es mi incredulidad, Ana Cristina. Yo no puedo entender cómo el puerto más importante de Colombia, por donde pasa el 44% de la carga del país, está sumergido en esto. O sea, está sumergido en el control de bandas criminales.
Es que no se puede entender, y se lo pregunto desde afuera, tomando en cuenta que ciudades como Guayaquil, que ciudades como Colón, también tienen una situación violenta, pero de allí a que las bandas criminales se hayan tomado alrededor del puerto, pues únicamente lo estoy viendo en este momento en Buenaventura. Buenaventura es de los lugares más hermosos que usted se puede imaginar. Hacer reportería en Buenaventura es maravilloso porque no solamente la complejidad de las historias, sino la belleza que tiene ese puerto a orillas del Pacífico. Mire, le cuento, hace un año cuando estuve en Buenaventura haciendo reportería, que se supone que estaba digamos funcionando la mesa de paz, por todas las partes, por todos los barrios a donde yo iba, siempre decían, aquí nos están mirando. Nos están mirando, aquí los que tienen el control son tales y tales, y estaban en plenos diálogos, y aún así se ejercían esos sistemas de control. La persona que me estaba guiando, la persona con que yo iba a hacer reportería me decía, aquí están en estas conversaciones, pero estos sistemas de control social que se han establecido a través de todas estas bandas siguen y en todas las partes me decía, las paredes tienen ojos, nos están mirando en todas partes. Y lo mismo las personas eran con miedo a hablar, con muchísimo miedo a hablar. No solamente el control del que estaba hablando Hugo Mario, por ejemplo, el control que existe en las distintas tiendas, en los distintos negocios, también el control que se ejerce, por ejemplo, en el cuerpo de las mujeres o sobre la voz de las mujeres para poder tener independencia. Entonces, el caso de Buenaventura es tristísimo porque en otro país, Buenaventura sería una de las ciudades más ricas y tendría uno de los patrimonios más importantes porque precisamente por ahí entra lo más importante del comercio que llega a Colombia. Entra y sale. Sí, el 44% pues, de la carga que viene en containers. Y es que si se cuentan los asesinatos de este fin de semana, Gonzalo, que fueron 5 jóvenes, lamentablemente, ya Buenaventura suma 50 asesinatos, 50 en lo que va del año. Tocaría ver pues las tasas bien de las otras ciudades del país, pero tienen que ser las tasas más altas. Y uno acá lo que ve es un patrón en muchos de los focos de violencia que estamos viendo alrededor del país. Cauca, por ejemplo, el Catatumbo cada lugar tiene su dinámica propia, pero hay 2 o 3 bandas enfrentadas mutuamente, un Estado con una política de seguridad fracasada. Y entonces, claro, las bandas huelen sangre, ven que el Estado pues realmente no les va a prometer lo que les ha dicho y aprovechan para rearmarse. Entonces, el gobierno que coja en el 27, en agosto del 26, estos 4 o 5 departamentos que están inundados de sangre prácticamente, tienen grupos armados más fortalecidos y en el que una política de seguridad pues que no queda del todo clara para cómo se construyó. Sebastián, huelen sangre y huelen dinero, porque en Buenaventura hay mucha plata. Acuérdense que ustedes ahí, Gonzalo lo dice, es un puerto. ¿Cómo es posible que esto suceda en un puerto tan importante en un país? Pues porque ahí se mueve muchísima mercancía, por supuesto que entra legalmente, pero también hay contrabando y hay narcotráfico. Y estos 2 delitos generalmente van en paralelo. Mire, yo hace poco hablaba con un oficial de inteligencia y me explicaba, por ejemplo, un caso. Me decía, mire, por ejemplo, parte de las ganancias del narcotráfico retornan en contrabando, es decir, si una persona exporta un kilo de cocaína a Estados Unidos, le van a pagar $30,000, pero esa plata no regresa a Colombia en dinero, regresa a través de contrabando, y si lo hacen con cajetillas de cigarrillo, por ejemplo, de contrabando, se convierte en $190,000. Ahí está el atractivo de las bandas criminales con las que el Estado pues no ha podido luchar. Pues la economía negra que gira alrededor del puerto. Ya tenemos nuevamente comunicación con Mariana Zambrano, estudiante de la Universidad del Valle, seccional Pacífico. A ver, Mariana, a mí sí me llama la atención lo que decía nuestra compañera Jennifer. Es la economía negra, es la economía, digamos, ilegal que hay alrededor del puerto Buenaventura. Yo le consulto, ¿usted cree que esto es un tema de no acabar? Pues yo siento que eso se puede combatir, de pronto no extinguir, pero sí se puede combatir o se puede atacar de una u otra manera. Y siento que el tema de la seguridad y la asistencia al orden público también va muy ligado, considero yo, porque no se tienen las suficientes garantías como para tratar este tema, para poderlo abordar. Lo mismo pasa con el tema de la violencia. Así que siento que si se implementaran nuevas alternativas, se pusieran nuevas garantías, tal vez esto se pudiera tratar.
Sí, Mariana, quiero preguntarle por la situación de ustedes, los jóvenes de Buenaventura. Usted nos decía, y desde ayer lo estamos comentando, los estudiantes universitarios no pueden asistir a clases presenciales por temas de seguridad. Muchos padres de familia han decidido no enviar más a los niños a los colegios también por razones de seguridad. ¿Qué alternativas hay para la juventud en Buenaventura? Bueno, me imagino que en los barrios estas bandas aprovechan la poca presencia estatal para reclutar a estos jóvenes y obligarlos a las actividades ilegales. ¿Cuál es la situación de la juventud en Buenaventura hoy? Pues, bueno, la juventud, enfocándome en lo que mencionaba, la juventud universitaria, nosotros los estudiantes universitarios, o bueno, estudiantes de la educación superior, no podemos, no tenemos las suficientes garantías por parte de la administración local, y mucho menos ni siquiera por el gobierno nacional para poder asistir a clases actualmente. Tal vez de pronto mis compañeros o yo, digamos, podamos llegar a la universidad, pero el dilema está en el tema de salir. Cuando yo salga de clases y me dirija hacia mi casa, ¿qué puede pasar? Y ahí radica todo el problema. Hoy en día se está formando, por así llamarlo, una mesa con las instituciones de educación superior aquí en Buenaventura, Universidad del Pacífico, Universidad del Valle, el SENA, entre otras instituciones, para poder crear alternativas o garantías, proponer garantías, hacer un pliego de peticiones y poder presentarlo ante la administración local, y si es posible por parte de funcionarios del gobierno nacional que puedan venir hasta acá, poder tratar toda esta situación, poder plantearla, poder llegar a algunos compromisos y hacer veeduría de que realmente estos compromisos se puedan llegar a cumplir. Actualmente los jóvenes aquí en Buenaventura no tenemos, no hay nada que nos permita poder salvaguardar nuestra vida, no hay nada, no hay ninguna garantía. Obviamente también hay que mencionar que no estamos de acuerdo con el tema del confinamiento, porque simplemente no pueden venir otras personas como a imponernos y a ordenarnos, porque así se ve, ordenarnos que tenemos que estar encerrados solamente porque ellos lo dicen. No estamos de acuerdo, esto lo quiero resaltar muy bien. No estamos de acuerdo con el tema de confinarnos, lo hacemos pues porque es la única opción que tenemos nosotros como pertenecientes al territorio, personas que habitamos Buenaventura, es la única opción que tenemos, ya que ni la administración local ni el gobierno nacional nos están ofreciendo las garantías suficientes. Entonces como que sería eso. Mariana, entre las problemáticas, los problemas que hemos dicho que pasan en Buenaventura, hay uno que es sistemático y es constante desde hace muchos años, y es la desaparición forzada. Precisamente hace unos días, en un acto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, se habló y se tocó de nuevo ese tema de la desaparición forzada que no cesa. El año pasado, por ejemplo, hasta julio, llevaban 26 personas desaparecidas, y es algo que continúa de acuerdo con lo que se viene reportando, y sabemos pues el caso del estero de San Antonio, etcétera, de todo lo que significa eso y cómo rompe la sociedad. En este momento, la desaparición forzada, ustedes tienen reportes no solamente de personas de la universidad, sino de jóvenes desaparecidos en lo que va corrido de 2025. Pues realmente sería muy irresponsable de mi parte darte una cifra exacta, porque no la manejo, no la tengo. Pero pues, sí, como lo mencionabas, es una problemática latente. Este es como base llegada al tema de la violencia, y además problemáticas que se vienen presentando en mi territorio, como lo mencionaba anteriormente, y como tú también lo decías, es algo sistemático, esto es algo que viene por décadas, pero pues sí sería muy irresponsable de mi parte darte una cifra, la verdad. Mariana, ayer el ministro de Defensa encabezaba un Consejo de Seguridad, y además de anunciar medidas para el refuerzo de la fuerza pública, valga la redundancia, allá, señalaba que el problema en Buenaventura tiene raíces profundas y que se necesita inversión social y oportunidades para los jóvenes, como ya se hace con Jóvenes por la Paz. Pero revisando acá,
un artículo precisamente de Pares, señala que 9 meses después de la implementación, este artículo es de noviembre, uno de los programas emblemáticos del gobierno, Jóvenes en Paz, pues dirigido precisamente a las juventudes, enfrenta serios inconvenientes. Dicen que estos inconvenientes es desde la no entrega de transferencias monetarias condicionadas a algunos beneficiarios hasta la baja participación de organizaciones comunitarias. ¿Cómo va Jóvenes en Paz en Buenaventura? Sí están teniendo esas dificultades, que recordemos ese programa precisamente fue lanzado por el presidente Gustavo Petro en ese territorio, y ahí señaló el mandatario que le iban a entregar esto a los jóvenes pues para que salieran de la violencia, dijo él, por no matar. Pues sí, realmente sí están presentando una serie de problemáticas este programa, empezando por la poca o muy mínima participación por parte de los jóvenes en el territorio y en el programa, pero sí, eso lo ligo más al tema de la difusión que se hace, ¿no? Porque se abren las convocatorias para el programa, pero considero yo que no se hace la suficiente difusión o la suficiente comunicación para que los jóvenes puedan aprovechar al máximo este programa, porque pues para nadie es secreto que la implementación de este fue muy buena y el fin que busca es muy bueno. Pero si parto yo desde esa problemática, el tema de la difusión, continúo también con lo que mencionaba, con el tema del pago. También por las personas que he escuchado, a los jóvenes que son beneficiarios de este programa, también he escuchado mucho esa problemática, el tema de que no se les hace el giro en las fechas como debe ser. Entonces sí considero que lo que mencionaba sí son problemáticas que se están presentando en el programa. Lo que queda en evidencia, sin duda alguna, es una ausencia del Estado. Como usted bien dice, es un problema que será muy difícil de extinguir, pero si hay la voluntad, incluso se puede minimizar. Mariana Zambrano, estudiante de la Universidad del Valle Seccional Pacífico, gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue Radio y por trasladarnos lo que implica este enfrentamiento nuevamente entre los chotas y los espartanos. Señora. Tenemos una última pregunta aquí para Mariana con Sebastián, porque realmente eso que nos acaba de responder creemos que es gran parte o raíz de toda esta situación, Sebastián. Sí, porque Mariana, el espíritu del programa es que se le da una transferencia al joven para que se aleje de las rentas y de los problemas que genera la violencia. ¿Usted de verdad cree que esos jóvenes que están en la violencia, al recibir esa transferencia no condicional del gobierno, se salen de esos grupos o de lo que están haciendo? ¿Sí cree que es exitoso eso? Y yo le sumaría que este fracaso de que no se metan a este programa y que no reciban las transferencias, pues está terminando en que se aumente esta violencia. Bueno, quiero dejar algo muy en claro, es que el tema de la participación de personas a muy temprana edad en el tipo de bandas delincuenciales radica por muchas razones, principalmente, y casos que pues he escuchado aquí externos, son personas que por esa razón tienen muy pocas oportunidades de avanzar, por así llamarlo, ya sea por temas económicos, por falta de apoyo, etcétera, etcétera. Podríamos aquí hacer un pliego de problemáticas que presentan estas personas y que han sido como muy presentes en todos ellos, y serían como esa, la falta de oportunidades y la falta de apoyo, ya sea del gobierno, de la administración local, etcétera. Considero yo que el tema de la indemnización, por así llamarlo, o el pago de este programa es una ayuda muy vital. Es una ayuda muy vital porque esto, digamos, te hace abstenerte de, digamos, llegar a hacer este tipo de cosas. Y pues esa ayuda es una ayuda que no se tenía, y al contar con ella, eso puede, digamos, cubrir muchas necesidades. Y como lo mencionaba, hace que, digamos, te tengas de meterte en este tipo de cosas, de llevar a cabo acciones y hacer cosas que no van. Entonces sí considero yo que ese programa ayuda demasiado, y que el hecho de que ahorita no se esté cumpliendo con sus pagos como tiene que ser, también no diría que tiene culpa, pero que sí tiene algo que ver. Sí tiene algo que ver.
Pues era importante conocer su opinión, señora Mariana Zambrano, líder estudiantil y estudiante de la Universidad del Valle, para entender Dígame. Quería como, para finalizar ya, para cerrar todo esto, quería como hacer un llamado. Esto va directamente como ya al gobierno nacional, y es exigirle la presencia del presidente en el territorio, en Buenaventura. Es muy importante que él se pronuncie al respecto y que si puede asistir acá y, digamos, hablar al respecto, escuchar las diferentes posturas que tenemos nosotros como bonaerenses, también sería muy bueno. Y por consiguiente, que se declarara el estado de conmoción interior, así como se hizo hace poco en el Catatumbo. Somos conscientes de que en el país se ha hecho alrededor de entre 6 y 8 veces. La más reciente fue en el Catatumbo, como lo mencionaba, y esto ayuda a que, digamos, se puedan implementar alternativas, tanto en temas de seguridad, en temas económicos y en tema de materia del orden público, que es lo que nos está afectando actualmente. Entonces, mi petición, mi exigencia como vocera y como perteneciente al territorio es esa: la declaración del estado de conmoción interior dentro de Buenaventura. Pues son las 11:08 de la mañana, por eso era importante escucharla a usted, poder conversar con usted. Lina, le hago una pregunta. ¿Usted ve al presidente Gustavo Petro haciendo ese llamado al estado de conmoción? Mire, Gonzalo, eso es algo que se ha venido hablando incluso desde que pasó lo que pasó en Norte de Santander, y es que muchas voces decían, esto va a terminar siendo una necesidad de muchas regiones, porque la violencia que se está presentando en el Catatumbo es muy grave. Lo cierto es que hay muchos departamentos de Colombia que tienen una situación demasiado grave, Hugo Mario. Sí, ojalá el presidente Petro atienda el llamado de Mariana y de tantos jóvenes en Buenaventura que esperan la presencia del jefe de gobierno allí en ese territorio. El presidente hizo campaña en el Pacífico, prometió muchas cosas para el Pacífico, la mayoría no se han cumplido. Había muchas expectativas, sobre todo entre los jóvenes de Buenaventura, por lo que iba a hacer este gobierno, y finalmente pues esa expectativa se mantiene, la ilusión se mantiene. El presidente ni siquiera a través de su cuenta en Twitter o en X, en donde es tan activo Gonzalo, pues se ha pronunciado sobre esta situación de violencia de las últimas horas en Buenaventura, se pronuncia sobre otras realidades en el mundo, pero no sobre lo que está pasando en algunas zonas del país, como en esta zona del litoral pacífico. Así que esperemos que el presidente pues no solamente se pronuncie, sino que también se desplace hasta Buenaventura. La vicepresidenta Francia Márquez digamos que a través de X pues hizo un mensaje, transmitió un mensaje dirigido a la población bonaerense, pero no ha hecho presencia tampoco esta mañana allí en el puerto de Buenaventura. A eso que usted se refiere, Hugo Mario, es una crítica que le hacen mucho al presidente, ¿no? Y es porque se pronuncia sobre diferentes conflictos a nivel internacional, dramas humanitarios, que no está de más que se pronuncie, pero ¿por qué no se dice nada de lo que pasa aquí? Y lo que acabamos de escuchar es el drama de los jóvenes, además de los jóvenes que, como usted dijo, votaron por él, porque acuérdese que una masa importante de jóvenes votó por él y es su caudal electoral. Esos jóvenes universitarios que hoy, como usted narraba al principio de esta entrevista, es, mire, o la vida o estudiamos. Y los estudiantes dicen, no, pues la vida y estudiamos virtual, porque no queremos arriesgarnos que por ir a la universidad nos van a matar. Sí. Y sobre todo, Camila, que son jóvenes que desde hace mucho tiempo están esperando que un gobierno pues cambie sus vidas, que les dé una oportunidad. Es que hoy un joven, claro, termina sus estudios, algunos logran ingresar a las dos universidades que hay en Buenaventura, o a estudiar en el SENA o a una institución no formal, pero de allí a que puedan emplearse, pues digamos que la cosa es un poco complicada. No hay empleo, no hay mayores oportunidades para estos jóvenes, y ellos tenían la esperanza de que este gobierno realmente les tendiera una mano. Esperemos que en lo que queda del mandato de Gustavo Petro pues se haga algo por Buenaventura y sobre todo por los jóvenes. Mire, Hugo Mario y oyentes, el problema de Buenaventura es un problema estructural. El Centro de Memoria Histórica tiene una cifra de 841 personas dadas desaparecidas, y como decíamos, en el estero de San Antonio, que es un manglar, pues ahí lo que se tiene es medidas cautelares, porque se han encontrado restos de personas humanas. Por ejemplo, se encontró y se identificó a Josué Casierra, que era una persona desaparecida. Pero es tal la situación de Buenaventura y tal
tal el nivel de atención que requiere, que hay algo que era como digamos como un mito urbano en Buenaventura, y era que los jóvenes que se desaparecían se iban de polizones en barcos. Entonces con eso el Estado como que se limpiaba las manos y decía, no, esos hombres que se van en barcos y nunca los vuelven a ver, y después se van para Nueva York y para distintas partes y no se vuelven a ver. Y después se dieron cuenta que eran víctimas de desaparición forzada y que eran personas que después los tiraban en los distintos manglares, en el estero de San Antonio, Aguacate, etcétera. Entonces ellos tienen una situación tan desesperada que inclusive ha llegado al punto de que se generan mitos, y por toda Buenaventura ustedes ven murales de memoria. Es una lástima que la Casa de la Memoria de Buenaventura pues esté en ruinas, porque lo que cuenta Buenaventura en sus paredes es la historia de tantos jóvenes que han tratado de salir adelante, y todos los gobiernos llegan, les dan un caramelo y después los descuidan. Y algo preocupante de lo que nos dijo la invitada Camila es cuando yo le pregunté, bueno, ¿cuál es la diferencia ahora si esto es una realidad que hemos venido narrando desde tantas décadas? Y dijo, mire, antes los jóvenes que eran asesinados de una u otra manera estaban vinculados con bandas criminales o estaban metidos en negocios raros. Hoy están apareciendo inocentes que no tienen nada que ver, asesinados. Yo creo que eso es un punto de alarma muy importante. Y lo otro es que, claro, acá siempre se habla, bueno, ¿cómo les van a dar dinero para no matar? Que es un poco la visión que tiene una parte del país, pero muy importante lo que la joven decía. Para estas personas que no tienen nada es vital ese subsidio. Lo importante, yo creo que la equivocación es cómo está diseñado. Es decir, no es que se le pague para no matar o para no cometer delitos. La idea es que se les pague para que estudien, para que generen un proyecto o productivo, para que se vayan al SENA a hacer algo. Pero a mí este subsidio, darlo por darlo, no me parece tampoco conveniente para estas personas. Y eso que usted está diciendo, Jennifer, que fue una de las discusiones de la campaña, ¿no? ¿Se acuerda que ese era uno de los planteamientos que hizo el presidente Gustavo Petro, y desde la oposición decían, es que claro, acá les están dando plata a los bandidos y eso no es lo que queremos? Sobre todo, Sebastián, desde quienes tienen pues también esa visión de que hay que ahorrarle al Estado, ¿no? Que está siendo tan popular por estos días a nivel internacional, que empezó a poner Milei sobre la mesa, y entonces después lo tenemos con Elon Musk del Dodge, de reducir gastos, y que seguramente también va a estar aquí en esta elección presidencial del 2026, que yo creo que ese también va a ser un eje importante, el tema del gasto. En lo político y en lo mediático, pero también, Camila, cuando en la medida en que lo fiscal y las tasas de interés internacionales más aprieten al gobernante que esté, sea el que sea, pues en algún momento, yo creo que es más pronto que tarde, esa discusión va a ser obligatoria, porque o pagamos la deuda o se recorta. Entonces yo creo que esa discusión, que en Argentina ha sido muy fuerte, que en Estados Unidos, creo que Lucas tiene noticias al respecto, que en Estados Unidos eso está siendo un fracaso, acá en Colombia la vamos a tener, acá que hay que tener que recortar, y ya incluso el ministro de Hacienda, Camila, que era reticente a eso, después de la reunión de la Junta del Banco en la rueda de prensa, dijo, somos conscientes que hay que recortar el gasto. Pero tenemos noticia en estos momentos, Lucas, y vámonos para Estados Unidos precisamente porque allá hoy está la noticia. Político publicó que Elon Musk dejaba la administración Trump, y en este momento entonces está subiendo la acción de Tesla 3.48%, o sea, el de Dodge, eficiencia, el que está aportando mucho a las campañas políticas, no solo de Trump, sino de otras personas en el mundo y dentro de los Estados Unidos, se va de la administración Trump. Sí, Camila, está publicando Político a esta hora. Usted sabe, un medio muy cercano a las movidas del poder en Washington, y dice el artículo que el presidente Trump le ha dicho ya a su círculo cercano, incluidos varios miembros de su gabinete, que Elon Musk se va a retirar en sus próximas semanas de su rol actual como socio, entusiasta omnipresente y operador clave en Washington. Este artículo cita a 3 personas cercanas a la administración Trump que dice que hablaron en condición de anonimato para describir la evolución de la relación. Dicen que Donald Trump sigue muy satisfecho con Elon Musk y su iniciativa del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, pero que ambos han decidido en los últimos días que pronto será el momento de que Musk regrese a sus negocios y asuma un papel más secundario en la administración. Dice este artículo, Camila, que el inminente retiro se produce en medio de crecientes frustraciones entre algunos funcionarios republicanos de la administración y muchos aliados externos debido a su imprevisibilidad, y que lo ven como un riesgo político, una percepción, dice el artículo,
que quedó en evidencia anoche cuando el juez conservador de Wisconsin, que había sido respaldado abiertamente por Musk, que de hecho lo comentamos aquí, empezó a entregar cheques de $1 millón, perdió su candidatura a la Corte Suprema de Wisconsin por más de 10 puntos porcentuales. Es que lo que pasa es que eso era, perdóneme Sebastián, era insostenible. Estamos en abril, o sea, llevamos 1 mes y medio, 2 mesecitos del nuevo gobierno en los Estados Unidos y hasta ahí llegó la participación de Elon Musk. Yo no creo que se vaya a ir del todo y no va a seguir siendo amigo de Donald Trump, y además acuérdense que él financia todavía uno de los PACs más importantes trumpistas y MAGA en los Estados Unidos, que son esos centros como electorales de pensamiento que funcionan todo el año y que les meten plata para hacer campaña constante, porque pues las elecciones son cada 4 años y cada 2, entonces hay que hacer un trabajo de base importante, y uno de los mayores financiadores de uno de esos PACs es el señor Elon Musk. Entonces, a pesar de que él seguramente seguirá cercano a Trump, pues con todo lo de Wisconsin, con todos los escándalos, era muy poco sostenible, sobre todo porque incluso los ministros del gobierno norteamericano pues tenían su reticencia a Elon Musk, ¿no? Que les estaba echando gente sin anunciarles, decían, oiga, tampoco, aquí hay que tener un poquito de calma porque nosotros no estamos pintados en la pared. Pero, y Camila, veremos que la prensa de Estados Unidos que nos va contando en estas semanas, pero para que la mano derecha, o yo creo que el símbolo de este nuevo gobierno de Trump no dure ni dos meses, es porque tuvieron que pasar cosas muy fuertes ahí. Y en el tema económico, ya le voy a contar algo, pero Tesla, que usted decía que sube 2%, no, sube 5%. Claro, el entusiasmo del inversor de Tesla es, yo creo que este señor se concentra en vender carros y en no pelearse con todo el mundo. Pero yo creo que queda un poco cojo o entredicho una de las patas económicas de este gobierno, porque la idea de aumentar los aranceles es que tengamos más ingresos por impuestos para poder bajar el gasto público con el Dodge, pero si el Dodge ya no va a estar o queda céfalo o no se puede hacer, pues yo creo que, Camila, el tema fiscal de los Estados Unidos se complica porque no se habían dicho, el señor Trump había dicho que iba a bajar el gasto fiscal. Claro, ahora agrega Gonzalo ¿quién va a hacer eso? Lo que mencionaba Camila el artículo, y es que un alto funcionario de administración dijo que es probable que Musk mantenga un rol informal como asesor y que siga apareciendo ocasionalmente en la Casa Blanca. Otro advierte que cualquiera que crea que Musk desaparecerá por completo del círculo de Trump se está engañando a sí mismo. Obviamente. Lo que pasa es que, a ver, Lucas, la derrota ayer de Elon Musk en Wisconsin fue durísima. Ayer una demócrata, una liberal, obtiene la silla en una corte que es sumamente importante para el debate, por ejemplo, entre otros temas del aborto. Susan Crawford derrota al Partido Republicano, derrota a Elon Musk, que hay que decir, la elección de ayer costó $80 millones en la cantidad de platica que se le metió, nunca antes visto. De esos $80 millones, Elon Musk y compañía metió 20. Cuando Elon Musk conoce el resultado, empieza a escribir diciendo que de alguna u otra forma la estrategia de la izquierda es corromper a la justicia. Ya viene Elon Musk una y otra vez poniendo en tela de duda, poniendo en tela de juicio el comportamiento de las cortes cuando funcionan en contra de las firmas o de las órdenes emanadas de Donald Trump, Camila. Pero Gonzalo, pues es que, mire que como antes de Estados Unidos nosotros copiábamos, ahora del sur nos copian allá en el norte, porque el tema de atacar a la justicia cuando no nos gusta la decisión, pues eso ya lo hemos visto en varios mandatarios latinoamericanos. Es que fíjese cómo se están pareciendo, cómo estos nuevos liderazgos se parecen. Y Musk, ejemplificaba un poco ese discurso desde una ala ideológica distinta, pero muy parecida en sus comportamientos. No nos gusta la justicia. Jennifer, ¿no les gustaban los medios de comunicación? Los atacaron. Ya el nuevo frente de batalla son los tribunales, son las altas cortes. Ese es el nuevo frente de batalla que vimos en Argentina, vimos en Ecuador, vimos en Venezuela, lo vimos en Colombia, lo vimos en México y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos y lo estamos viendo en Francia con Le Pen. Entonces, en todos lados se está atacando a la justicia, que es el nuevo caballo de batalla de los políticos de ahora. Nuevo caballo de batalla, y me acuerdo cuando estábamos hablando sobre, qué tanto se está pareciendo Gustavo Petro a Hugo Chávez, que hablábamos de los medios de comunicación. Ahí no logré hacer la intervención, pero es que mire, Camila, los medios de comunicación los han atacado. Hugo Chávez, efectivamente, el señor Fidel Castro, por supuesto, pero también Evo Morales, también el señor Correa, también el señor Milei, Bukele y ahora Donald Trump. Es decir, son líneas muy diferentes que tienen el mismo foco. Y como usted dice, ahorita tenemos la justicia y desbaratar todo lo que les huela a la línea contraria, como lo que está haciendo
Estados Unidos con todo el tema del Smithsonian, el instituto este que tiene varios museos, con tratar de acaparar una narrativa y un discurso que ellos quieren poner en el mundo y que eso también está siendo copiado en otros países. Pero esta estrategia que utilizó Elon Musk, que le salió mal, Gonzalo, allá en Wisconsin, yo no sé si eso seré yo solamente, pero es que yo creo que ya está cayendo un poco gordo, ¿no le parece? Sí, ¿no le parece que es que ya estaba saliendo está cayendo gordo? Y uno dice, este señor que era pues brillante, pues es el señor más rico del mundo, se ha inventado una cantidad de cosas maravillosas, está tratando de producir chips para regenerar el cerebro, o sea, ese señor va 100 años más adelante que todos nosotros, pero cuando se metió en política es que ya empieza a verse como cansón, que uno dice, oiga, qué desespero y qué ridiculez. Porque aparece en todos lados. A ver, uno no se cansa de verlo a través de los algoritmos, como usted bien lo trae a colación, a través de X, en cualquier reunión del Partido Republicano, lo ve en el Salón Oval, lo ve al lado del presidente Donald Trump, y ahora poniendo en tela de juicio lo que ocurrió el día de ayer en Wisconsin. Aquí lo que llama la atención, Camila, es uno, la cantidad de plata que está invirtiendo el señor Donald Trump en poder cambiar los resultados de elecciones que seguramente no iban a favorecer al Partido Republicano, en este caso con la inversión de $20 millones en la contienda en Wisconsin. Y dos, Camila, además de poner en tela de juicio, repito, los resultados. Y no solo eso, mentir, porque aquí también hay que señalar una palabra y un adjetivo, más que adjetivo, un verbo que Ana Cristina trae colación cuando se habla de Elon Musk, se habla de Donald Trump, y es mentir. El señor dijo el día anterior a la elección, o sea, el día lunes, que esta elección iba a decidir el futuro de los Estados Unidos y de la civilización occidental. Válgame Dios, la exageración. A ver, la Corte de Wisconsin tiene una importancia sobre el futuro de diferentes temas en los Estados Unidos, pero que de allí se vaya a definir el futuro de la civilización occidental, pues ni me faltaba. Mire, como pueden ver los oyentes que están conectados con nosotros hoy a través de nuestro canal de YouTube, y Jennifer se los contó, aquí me vine a visitar la Cartagena, en donde está haciendo un sol espectacular. Lo pueden ver por la pinta, que normalmente en Bogotá estamos de cuello tortuga, muertos del frío. Acá está haciendo un sol espectacular. ¿Está lloviendo por estos días? Hoy no, y ayer tampoco. No, Camila, la verdad estamos en una sequía bien complicada. Desde enero no llueve, unas cuantas gotitas cayeron el fin de semana pasado. La Ciénaga de la Virgen, espero que la pueda ver, está muy seca. La gente tiene problemas para pescar, está bien complicado y está habiendo una serie de incendios vegetales producto de esa sequía y de quema de basuras. Es que esta mañana cuando me bañé, Jennifer, lo pensé, entonces dije, tengo que ahorrar agua, el tema de la bajada del baño, entonces no voy a hacer pipí solo una vez y bajar el baño sino esperar, porque nosotros tenemos desde Bogotá pues ese chip de que tenemos que ahorrar agua, etcétera, etcétera, y me puse a pensar y dije, hay que ahorrar agua donde uno esté, no importa en la parte del mundo en donde uno se encuentre, pero dije, ¿será que en Cartagena tienen ese mismo problema o no? ¿Ustedes también están en campañas de ahorro de agua o no están en campañas de ahorro de agua? No necesariamente campañas de ahorro de agua, pero acá hay mucho problema con el agua y con la electricidad, siempre hay razonamiento por electricidad, hay zonas que siempre tienen apagones, hay partes en las que no hay agua constantemente, entonces sí hay, digamos que acá la gente está acostumbrada a vivir de esa manera. Bueno, es que nosotros en Bogotá, que nos llueven sapos y nos están lloviendo sapos, Lucas, constantemente, no sé cómo está el clima hoy, usted ya me reporta, porque aquí en Cartagena le reporto un sol espectacular y un clima maravilloso para que le dé envidia y además para que ayuda con la gripa, y es, ¿se va a acabar el racionamiento o no se va a acabar el racionamiento? Porque creo que pues muchos bogotanos cuando ven llover dicen, oiga, no tiene lógica que nosotros nos estemos empapando llenos de goteras en las casas y sigamos con racionamiento de agua. ¿Qué fue lo que pasó al final con el racionamiento? ¿Se acaba? Pues Camila, hoy amaneció más soleado, está nubladito, pero de esos nublados como con sol, hay más o menos, pero bien lo hablábamos aquí al inicio de esta semana cuando decíamos, oiga, se cayó el cielo en el Estéreo Picnic, se inundó el centro de Bogotá y nosotros seguimos con racionamiento. Pues lo cierto es que el 11 de abril, es decir, dentro de 9 días, Camila, le estaremos cantando el cumpleaños al racionamiento, de momento, porque ya cumple un año en la capital, y hay algo que yo no he podido entender muy bien. ¿Cuándo se le canta el cumpleaños? Perdóneme. 11 de abril. 11 de abril. 11 de abril, lluvias mil, ¿no? Sí, en 9 días. ¿Y le vamos a alcanzar a cantar el cumpleaños al racionamiento o no? Pues y además cantarnos el cumpleaños a nosotros, porque también ha sido un esfuerzo de los bogotanos, claro, perdóneme. Claro. El hecho de no tener agua una vez cada 10 días también es un esfuerzo de nosotros los ciudadanos. Sí.
cada 9 días tenemos racionamiento en la casa, Camila, y bueno, esa es la pregunta que a esta hora me hago yo, seguramente los bogotanos que nos escuchan también, y es que le voy a contar la siguiente historia, que de hecho le comentaba yo también la semana pasada. Hace unos 10 días más o menos, la CAR Cundinamarca envió una carta y advertía que pese a las lluvias que habíamos tenido por montones en los últimos días en Bogotá y en la Sabana, los embalses no estaban logrando la recuperación suficiente que garantizara el suministro de agua a largo plazo. ¿Qué recomendó hace 10 días la CAR? Esperar a que los niveles del sistema Chingaza superaran el 50% antes de entrar a revisar la medida. ¿Esto por qué? Porque el alcalde Galán desde hace unas semanas ya ha venido diciendo que de pronto en el mes de abril hay una revisión al racionamiento, justamente cuando se cumple un año. Hoy, Camila, el sistema Chingaza está en el 39.95%, es decir, un poquito más de 10 puntos por debajo de ese 50%. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una de las estrategias que ha implementado la alcaldía es justamente reducir la presión del sistema Chingaza, del que tanto hemos oído, que hace un año, cuando empezó el racionamiento, nos daba el 70% del agua que consumimos en la capital. El sistema Chingaza se compone de los embalses de Chuza, que queda a unos 50 kilómetros más o menos de Bogotá, y el sistema de San Rafael. Y es lo que yo le decía esta semana cuando usted me decía, oiga, ¿por qué llueve a cántaros en Bogotá y el embalse no se llena? Pues porque justamente está a unos 50 kilómetros de la capital. ¿Qué ha hecho la alcaldía? Ha empezado a bajar la presión del sistema Chingaza y a traer más agua de lo que se conoce como el agregado norte, Camila, que son los otros embalses que también están al norte de la ciudad, que son los embalses de Neusa, Cisga y Tominé, y es allí donde está la planta de tratamiento de Tibitoc. En los últimos meses, la alcaldía venía arreglando esta planta justamente para poder aumentar el caudal de agua que se trata en esta planta hasta los 10 metros cúbicos por segundo, es decir, 2 metros más de su capacidad actual. Sin embargo, necesitaba un permiso de la CAR para poder aumentar ese caudal. La noticia que le traigo hoy es que la CAR autoriza esa ampliación de la concesión del acueducto sobre el río Bogotá y va a poder pasar de unos 8 metros cúbicos por segundo a unos 9.5 e incluso 10 metros cúbicos por segundo. Y la noticia que le doy es que con esta autorización desde la CAR estarían diciendo que hay entonces luz verde para que la alcaldía de Bogotá, que es la única que puede hacerlo, levante el racionamiento en la capital. Pero entonces permítame saludar, Lucas, con toda esta noticia que nos trae hoy, que es una buena noticia para los bogotanos, que se nos acabe el racionamiento. No significa, ojo, que no tengamos que seguir ahorrando agua y recogiendo agua con el balde y no lavando todo el tiempo. El director de Recursos Naturales de la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que es la que emite ese concepto, nos acompaña hasta ahora y él es Edwin Giovanni García. Señor García, bienvenido, gracias por atendernos. Camila, Lucas, muy buen día a toda la mesa de Blue y a todos los oyentes. Director García, entonces tenemos buenas noticias. ¿Usted cree que la alcaldía, que es la que al final toma la decisión, va a levantar el racionamiento y no vamos a tener que cantarle el Happy Birthday el 11 de abril? Bueno, con respecto al levantamiento de las medidas de racionamiento, esa es definitivamente una responsabilidad de la empresa de servicios públicos, en este caso de la empresa de Acueducto de Bogotá, pero teniendo en cuenta los pronósticos que ha emitido el IDEAM frente a los excesos o mayores precipitaciones que se van a presentar en los meses de lo que resta de abril, mayo y junio, al corto plazo se puede levantar esta medida. Sí. Señor García, yo le he estado haciendo un poquito el recuento a Camila de los oyentes porque justamente hace 10 días les contábamos el concepto que tenían ustedes desde la CAR diciendo no, esperemos a que Chingaza llegue al 50%, no sería prudente hacerlo en este momento, y ahorita de pronto por supuesto la decisión lo tiene que tomar el acueducto, pero desde la CAR creemos que esto ya casi que se podría levantar de manera inmediata. ¿Por qué ese cambio en la postura de la CAR? Esto se basa más que todo en la información que reporta el IDEAM. De acuerdo a los pronósticos de lluvias, el IDEAM ha manifestado en los diferentes escenarios que va a haber un exceso de lluvias en los siguientes meses, y esto pues permitirá de alguna forma que los embalses tengan una mejor y una pronta recuperación. Pues es que precisamente, siguiendo la línea de lo que dice mi compañero Lucas, hace 10 días lo que ustedes decían es que no se podía levantar hasta llegar al 50%. Y entiendo que finalizando marzo este embalse Chingaza, el más importante, terminó en 39,37%. ¿Sí da esa probabilidad de lluvias para llegar al 50%? Pues digamos, teniendo en cuenta eso, digamos, la corporación realizó la ampliación
de la concesión de Tibitoc en 1.5 metros cúbicos por segundo adicionales a los 8 que tiene actualmente. Esto pues le va a permitir de alguna forma al acueducto de Bogotá disminuir la presión en el sistema Chingaza para poder almacenar y que estos embalses se recuperen en el menor tiempo. Señor García, no, perdone, pensé que ya había terminado. Continúe y le hago la pregunta luego. No, con respecto a esta parte, lo más es importante recalcar que la corporación realizó unos estudios técnicos para verificar, digamos, la disponibilidad del recurso y frente a esto se tomó la decisión de ampliar la concesión. Y por eso le quería preguntar, ¿cuáles son las implicaciones de captar más agua? Usted dice 1.5 metros cúbicos por segundo adicionales de la planta Tibitoc. ¿Esto qué implica? Obviamente para la ciudadanía, pero sobre todo para el medio ambiente. ¿Nos puede explicar? Sí, lo que, digamos, ese 1.5 metros cúbicos adicionales lo que le va a permitir a Bogotá es contar con una mayor disponibilidad del recurso en los meses en donde hay mayor oferta hídrica, o sea, en los meses donde hay más lluvias. Esto también le va a servir a Bogotá y sobre todo al acueducto para disminuir el estrés o disminuir la presión que se está presentando actualmente en los embalses y poder recuperarlos y llevarlos a unos niveles óptimos en menor tiempo. Señor García, esa autorización del mayor caudal que nos dice usted que es de 1.5 metros cúbicos por segundo para que el acueducto trate más agua ahí en la planta de Tibitoc, ¿en qué día se dio? ¿Desde cuándo? Y le pregunto esto porque, como le contábamos a los oyentes, esta planta estuvo en un proceso de optimización, de mejoramiento. ¿Esto ya terminó? O sea, ¿desde qué momento el acueducto puede empezar a traer ya ese caudal? ¿Desde hoy mismo, por ejemplo? La resolución que emite la corporación ya salió. Y quedará en firme en los próximos días. En el momento que quede ya en firme y se publique esta resolución, ya se podrá empezar esa captación. Señor García, entiendo entonces que al captar más agua, 1.5 metros cúbicos, obviamente la ciudadanía pues va a tener más agua, pero no me contestó la segunda parte de la pregunta, ¿cuáles son las implicaciones medioambientales? Porque pues ya somos conscientes de que el agua es finita, no es algo que podamos gastar y gastar y gastar, entonces ¿qué va a pasar con eso? Pues digamos, aquí es donde la corporación ha venido adelantando diferentes alternativas para implementar programas de uso eficiente del agua, implementar estrategias como el almacenamiento de agua en tanques, también el tema de reservorios, también ha venido haciendo estudios con la empresa de servicios públicos de Cundinamarca para todo lo que es el tema de aguas subterráneas. Entonces, las alternativas se tienen que mantener, se tiene que seguir buscando que las personas consuman menos agua, que lleguen a unos niveles óptimos de consumo y asimismo pues evitar que los embalses y estas zonas que son digamos, donde se recargan las fuentes hídricas que abastecen a los embalses, pues también generar unas estrategias de restauración que le permitan hacer un mejor rendimiento hídrico y un mayor uso y un menor conservación del recurso en estas zonas. Una última pregunta, señor García, porque si bien, como dice Jennifer, pues el agua es finita y ya lo sabemos, también en Bogotá estamos viendo llover a cántaros y uno dice, ¿cómo puede ser posible que en una ciudad que llueve tanto no haya una infraestructura que pueda aprovechar esa agua? Y aquí lo que vimos también con el tema del racionamiento en Bogotá es que hubo una negligencia de diversas administraciones a lo largo de los años en la capital, en donde no se hicieron las construcciones o las obras que se tenían que hacer para poder almacenar esa agua. Muy bien todo esto que usted nos está explicando, pero ¿qué sabemos de la infraestructura que se tiene que construir para generar otros sitios que almacenen agua? Nosotros como corporación hemos venido haciendo estudios de diferentes zonas del territorio CAR para construir o para construir algunos elementos o sistemas de almacenamiento, embalses. También se están generando estrategias para implementar en los municipios y también el tema de reservorios que nos está permitiendo garantizar el suministro de agua en épocas secas y aprovechar ese llenado en épocas húmedas. Estos embalses que la corporación ha venido estudiando son en diferentes zonas que le va a permitir a algunos municipios tener, digamos, un recurso hídrico disponible que le permita utilizarlo especialmente en estas épocas secas.
Pues es el director de Recursos Naturales de la CAR, Cundinamarca, don Edwin Giovanni García. Director García, gracias por conectarse con nosotros, por darnos a los bogotanos esa buena noticia, sin dejar de decir que tenemos que seguir ahorrando agua, no solo en Bogotá, sino en todo el país, porque acá nos están escribiendo desde Santa Marta, nos escriben desde Buenaventura, lo que nos contaba Jennifer de Cartagena. Es decir, el problema del agua no solo es en la capital. Gracias por habernos acompañado. Bueno, a toda la mesa muchísimas gracias y recordemos que debemos generar mejores estrategias y mejores acciones para hacer un mejor uso y ahorro eficiente del agua en el territorio. Camila, es que vale resaltar algo que me parece clave para que la ciudadanía tenga pues demasiada claridad, y es que si bien esta noticia, ¿no?, este concepto que da la CAR, pues es muy positivo, cabe recordar que la decisión sobre levantar el racionamiento depende exclusivamente de la alcaldía mayor de Bogotá, y en ese sentido nosotros hemos estado charlando con fuentes en la alcaldía que nos dicen que ellos están monitoreando y que apenas tengan claridad de que inició el nuevo año hidrológico en Chingaza, las lluvias, pues se va a tomar una decisión y se puede levantar, que sin embargo esto solamente se va a dar en el marco, pues entonces de lo que digan también los conceptos técnicos del acueducto. Por ahora no está clara esa decisión de levantar, mejor dicho, la fecha en la que se estaría levantando pues este racionamiento. Y es que tenga en cuenta que a pesar de que hemos tenido precipitaciones en las últimas semanas y que ya están entrando pues abril, el sistema Chingaza, que es la principal fuente de abastecimiento para la capital, pues aún no ha mejorado sus niveles. Como lo mencionaba yo antes, está alrededor, terminó marzo, en un 39,37%, así que Lina, esta decisión es de la alcaldía. Claro, la decisión, la última palabra la tiene la alcaldía, pero era, Sebastián, como lo que hablábamos ayer con el concepto de la SIC, que dice que no debería dejarse la fusión de Redeban, ACH y Credibanco. La otra, y Credibanco. O sea, no es vinculante, no quiere decir que lo que diga la CAR es que levanten el racionamiento y el racionamiento se va a levantar. Como lo que diga la SIC, no es la decisión que se va a tomar por parte de la Superintendencia Financiera de que si las va a dejar fusionarse o no, pero claro que es un concepto importante. O sea, es alguien que le está diciendo, ojo señor, mire que tenemos las condiciones para poder levantar el racionamiento. Lo decide la alcaldía de Carlos Fernando Galán, sin lugar a dudas. Pero esta es pues una noticia grande donde la CAR le está diciendo ya lo puede levantar. Pero Camila, ya pueden dejar los bogotanos de tener que estar sin agua una vez cada 9 días. Claro, eso va a pasar. Yo sí se lo puedo decir. El alcalde Galán lo que está esperando, y lo dijo aquí en entrevista en Blue Radio, es a que empiece la temporada de lluvias justamente en el embalse de Chingaza. ¿Cuál es la buena noticia en medio de todo? Que nosotros hemos sufrido mucho por el embalse de Chuza y diciendo ojalá llueva en el embalse, ojalá llueva en el embalse. Como se le bajó la presión y hemos bajado la cantidad de agua que traemos del embalse de Chuza y de lo que se conoce como el sistema Chingaza, que es también el embalse de San Rafael que está ahí en la Calera, pues ya como que hay menos presión para ese sistema y ya hay algo, pasamos del 70, Camila, un poco menos del 50%. Entonces, como ya estamos trayendo mucha más agua del río Bogotá a través de la planta de Tibitoc, esto hace que ya a nivel de la CAR, como usted lo dice, esté el concepto favorable de decir, por nosotros pueden hacerlo. Yo le diría que yo creo que en los próximos días vamos a tener buenas noticias. Desde el acueducto nos dicen que esta tarde va a salir un comunicado oficial al respecto, muy seguramente anunciando pues que van a aumentar el caudal desde Tibitoc, pero yo sí le diría que yo esperaría que antes del mes de abril de pronto tengamos buenas noticias una vez se reanude la temporada de lluvias en Chingaza. Se va a acabar, yo voy a titular que se va a acabar el racionamiento en Bogotá. Se acabará el racionamiento en Bogotá, concepto de la CAR. Pero mire que, Jennifer, me están escribiendo muchos oyentes a través de nuestro canal de YouTube y yo creo que ese es, no sé si un tabú o una discusión que tenemos. Me están diciendo, ay Camila, váyase a vivir a Europa que allá no se tiene que bañar todos los días. Deje de fregar y más bien báñese. Y yo digo, óigame, ¿uno de verdad se tiene que bañar todos los días? Sí, no sé, yo me baño todos los días, no puedo no bañarme, es decir, en Colombia pues a mí me enseñaron así, creo que los colombianos somos así, las mamás, las abuelas han sido así, pero yo sí he ido vez a Francia y unos olores, Camila, en el metro, horribles, horrible. Pero yo también creo que está bueno poner sobre la mesa si de verdad nos tenemos que bañar todos los días y si el cuerpo necesita que uno se bañe todos los días. No, qué pena. El cuerpo y la mente necesitan. O sea, para mí el baño es una terapia diaria. O sea, eso uno vuelve a la vida cuando se baña.
además, Camila, en tierra caliente, pues no solamente una vez al día, en ocasiones hasta 2 veces al día. De acuerdo. ¿Sí? No. Ahora, no sé si es, yo pensé que era una broma, pero en Europa, Camila, muchas personas tienen la creencia de que bañarse todos los días es nocivo para la piel, que... Claro, es que por eso le digo, si uno de verdad necesita bañar, si uno necesita bañarse todos los días y si ese no será un invento también comercial. Acá me estaban regañando los oyentes y me dije, no sea puerca. Pues Camila, de verdad pero necesita, es que el cuerpo necesita bañarse todos los días. No, mire, a mí Yo lo que sí no, necesito. lo que pasa es que si es echada de jabón diaria, pues claro que acaba con los hidratantes de la piel, la hidratación de la piel. Usted no puede estar echarse, pues esa gente que se enjabona como si estuviera lavando un piso, pues con un cepillo, que es todo esto a diario, eso por supuesto que acaba con la hidratación de la piel. Pero eso es lo que hacen todos, Ana Cristina. Sí, eso es lo que hacen todos. Eso es lo que hacen, pero precisamente eso que está diciendo usted, pero eso que está diciendo usted no es una opinión. Eso yo por ejemplo he leído eso de dermatólogos que dicen que no de llegar al punto de no bañarse a diario, sino de esa enjabonada, pues que es como restregar la piel y fregar con estropajos y con mil cosas, que eso pues afecta la hidratación de la piel. Pero uno puede lavarse. Perdóneme, Jennifer, uno puede lavarse la cara, obviamente la cara, las manos hay que lavárselas, arreglarse, peinarse, todo, pero ¿en qué momento nos inventamos la necesidad de que nos teníamos que bañar todos los días? Pero hay otra cosa vinculada a eso, perdón, Jennifer, y es la cantidad de duchas que hay en una casa, o sea, la cantidad de baños que hacen en Colombia. Yo no sé en qué país del mundo hacen tantos baños como le hacen a Colombia. O sea, usted va a las casas europeas y hay menos baños y por supuesto eso restringe varias cosas. Uno, el tiempo que usted se demora en la ducha, porque si hay otras personas esperando, pues usted se baña más rápido. Y lo otro, pues la disponibilidad del agua. Entonces, por supuesto, el gasto de agua no es tan grande. Y aquí sí, es decir, los europeos cuando vienen acá son aterrados, dicen, aquí hay un baño por persona. O sea, ¿cómo así que en una casa cada persona tiene su baño? Bueno, pero un baño por cuarto como debe ser, pero yo no... Es una locura, ¿no? Es una locura. En el nivel de hipismo en el que ha entrado Camila Zuluaga, pues hasta allá no, Camila. Uno suda todos los días, así no haga ejercicio, uno transpira, o sea, de alguna u otra manera su cuerpo tiene que, las partes íntimas hay que lavarlas todos los días, la cara, o sea, no podemos entrar ahora en no bañarnos porque digamos, hay una teoría conspirativa alrededor de eso. Yo ahí estoy de acuerdo con Gonzalo, Camila, porque, a ver, Camila, yo creo que eso también es parte del medio ambiente. Es decir, en Cartagena uno no bañarse un día, olvídese, o sea, acá uno tiene que bañarse porque suda todo el tiempo. En países europeos, cuando es invierno, pues ahí uno dice, bueno, la verdad es que no se suda, no se sale, no se hace nada, lo entiendo, pero me parece que podemos ahorrar agua en otras cosas, en la lavada, por ejemplo, de los carros, en las descargas que hacemos en el inodoro, hacerlos un poco más ambientales. Yo creo que hay tantas cosas en el baño, yo ahí sí no, bañarse más cortito, eso sí. Yo los invito a la reflexión, aunque me dice aquí Georgina en nuestro canal de YouTube que es aprenderse a bañarse en 3 minutos, cerrar la ducha cuando uno se está enjabonando. Lo que pasa es que en Bogotá, que hace un frío, cerrar la ducha es difícil. Entonces, por eso digo, en Bogotá hace frío, entiendo lo de Cartagena que sudan y los olores y todo, pero en Bogotá no hay necesidad de bañarse todos los días, y los niños chiquitos, por ejemplo, tampoco. A mí mi hija me hace sindicato y me dice, yo no me quiero bañar, mamá. Pero esos son los niños sí, uno de chiquito sí. Como uno se levanta y uno se baña, activa la mente, el cuerpo. Pero lávese la cara, Sebastián. No. Se puede lavar la cara, activar la mente lavándose las manos, se lava los dientes, se cambia de ropa. Yo espero que llegue al absoluto y rotundo fracaso su propuesta. Espero que no resuene en nadie, y más bien que sí haya cierta conciencia, pero que los políticos hagan las obras que hay que hacer. No, incluso eso es una terapia, recibir el agua. Yo sí estoy de acuerdo que un baño corto, sí estoy de acuerdo que no hay que enjabonarse excesivamente, que, bueno, las partes íntimas cortico, pero es algo necesario para la vida, para la mente. O sea, mucha gente medita en la ducha cortico, no importa, 5 minuticos, pero recibir esa agua tiene un impacto no solo físico, sino mental. No, yo sí los invito, una propuesta que les hago, así no sea muy popular. Pero les tengo otra pregunta, porque me escribe un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Estoy buscando acá el comentario, porque es que ya nos han escrito mucho, y me dicen, Camila, ¿qué es eso de decir hacer pipí? Que hay que decir que ir a hacer la número 1. Y yo les iba a plantear eso sobre la mesa.
que porque que es eso tan feo de decir hacer pipí al aire, ¿está mal? ¿Se oye feo? ¿O Siempre uno decir es que fui a hacer del número 1 o qué? Cuando era pequeñita, hacer pipí, y los niños hacían pipí, las niñas hacíamos chichi y popó, pero ahora entiendo que los niños grandes, los de ahora dicen el 1 y el 2. Yo al principio cuando escuché eso, como no tengo hijos en casa, pues no entendí, ya me explicaron, pero pues para mí hacer pipí es normal, ¿no? Es que me regañó el oyente y me dijo que eso se oía feo. No me Entonces parece. me dice Jairo, me dice, Cami, ¿qué es eso de decir al aire hacer pipí? Mejor di que fuiste a hacer del número 1. Entonces les pregunto, o sea, yo no sé por qué esas conversaciones a veces la gente no les gusta usar las palabras. Ay, Eso sí, qué tiene de Las malo. cosas como son. Hay que decir las cosas como son y eso también es orinar, ir al baño. No, pero orinar sí me parece que suena muy feo. Orinar está bien. Me suena feo Pero es lo orinar, mismo, no, pues, eso, ir Camila, a hacer pipí. el resultado es el mismo. Sí, no, pero eso, orinar me parece una palabra más fea que decir hacer pipí, ¿no le parece? Ay, no A sé. mí me parece fea mear. Voy a mear. Bueno, Sí, pues, bueno, esa sí es espantosa. Pero de si lo acuerdo. dicen No, pero mucho. a ver, en no, España no, se no habla caigamos así. en eso, me da No, horrible. No sé por qué estamos Me da hablando de esto, Camila. Marginal. no bajen un piso no, más. posibilidad. Hasta ahí. El ascensor se Es quedó que ahí. le está sentando a Camila el clima cartagenero, acá uno se relaja más, empieza a hablar de estas cosas, Cami, yo creo que... Porque los oyentes me escriben, entonces dije, bueno, les voy a poner sobre la mesa el tema. Pero ahorita estábamos hablando de Elon Musk y de cómo se estaba yendo en contra de la justicia. Y aquí les ponía yo, Ana Cristina, los ejemplos de los políticos colombianos que se están yendo en contra de la justicia. Lo hemos visto con el presidente Petro, lo veíamos, por ejemplo, con la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Eso no importa el color político, se ataca a la justicia. Pero uno con el que hablamos en estos últimos días, que es candidato presidencial de la izquierda, que es Daniel Quintero, pues habló mucho de cómo se tenía que resetear la justicia y todo este tema que hemos venido discutiendo sobre este lote de aguas vivas. Ayer entiendo que el exalcalde hizo como un live o una cosa así en su cuenta de X y se volvió a ir lanza en ristre sobre este tema. Sí, así es, Camila. La teoría de Daniel Quintero, del exalcalde, es control, alt, suprimir sobre la justicia y sobre todo el sistema en Colombia. Y ayer por ahí derecho hizo el control, alt, suprimir sobre el derecho a guardar silencio, porque toda persona que está imputada o que está de cara a una imputación, pues tiene derecho a guardar silencio. Y según hablaba yo con algunos abogados, pues ayer no fue muy conveniente ese live del exalcalde Daniel Quintero, porque probablemente pudo haberse autoincriminado. Dentro de las cosas que dijo ayer el exalcalde es muy interesante, Camila, porque él dice, por ejemplo, pues que el lote de Aguas Vivas, dice que Federico, bueno, primero que todo, pues con camiseta de Fico a la cárcel, que es la que se está poniendo siempre, y diciendo que él va a apoyar toda su campaña vendiendo esas camisetas. Dice que el lote no fue gratuito, que el lote de Aguas Vivas no fue una sesión gratuita, que fue una sesión con algunas obligaciones urbanísticas de pago posterior. Dice que ocurrió lo mismo con los predios de La Volcana y Guacharacas, que los lotes no pueden ser en sesión cuando se trata de un lote rural. Es decir, hay una cantidad de cosas que dijo sin nadie que lo estuviera contradiciendo, y por eso pues es interesante que hoy hablemos con alguien que nos pueda hablar un poco más de la historia de ese lote, Camila, y de lo que está pasando. Y precisamente por eso está con nosotros en la línea, Ana Cristina, el secretario general de la Alcaldía de Medellín, Sebastián Gómez. Secretario Gómez, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que por lo menos en Bogotá, yo no sé en Cartagena, Jennifer, pues estamos entendiendo de este lote que está en medio de una pelea política entre el alcalde Federico Gutiérrez y el exalcalde Daniel Quintero. Bienvenido. Camila, muy buenos días para ti, para Ana Cristina y para todos los demás participantes de la mesa y los oyentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada, tengo una duda para que usted me aclare y me ayude. ¿Qué hace la Secretaría General? O sea, ¿por qué la Secretaría a la que usted pertenece tiene que ver con este tema jurídico de este lote? Claro, Camila, la Secretaría General se constituyó hace 50 años en la Alcaldía de Medellín para ejercer toda la representación y defensa desde lo legal y especialmente para proteger el patrimonio público de la ciudad de Medellín. Es decir, ustedes son como una agencia jurídica del Estado, sino que una agencia jurídica, pero de la alcaldía. Así es, con 130 abogados aproximadamente en la Secretaría General, pero también como somos un conglomerado público, el segundo más grande de Colombia, después de Ecopetrol, tenemos aproximadamente 450 abogados que ejercen la representación judicial y la defensa del patrimonio público de Medellín.
Y como este ha sido un tema que estamos tratando de entender, pero es supremamente jurídico, yo le voy a pedir, secretario, que trate de ser lo más pedagógico posible, y por eso así le voy a hacer mis preguntas. El exalcalde Daniel Quintero, cuando estuvo en estos micrófonos, dijo, mire, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se va a ir preso por esto. Y ayer nos estaba diciendo Ana Cristina que tenía camiseta y todo de fico a la cárcel y demás. El argumento jurídico que ustedes están presentando para decir que sí actuaron bien, que acá no hubo nada irregular y que lo irregular estuvo en la administración de Quintero y no en la de ustedes, ¿es cuál? Bueno, Camila, entonces aquí sí es muy importante contar un poco la historia, y hay una frase que ha dicho el alcalde Federico que me parece muy potente, y más para estos momentos que se utiliza la mentira como herramienta política, y es: dato mata relato, que las pruebas y las evidencias hablen por sí solas. Y finalmente ha sido la Fiscalía General de la Nación, después de varios años de investigación, que ha determinado quién es el que debe responder ante un juez por unos delitos. Entonces voy a contarles un poco del contexto. En el año 2014, a través del Consejo de Medellín, porque los únicos que pueden modificar el POT, ¿qué quiere decir POT? Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué se puede y qué no se puede construir en una ciudad, según la Constitución y la ley? El 2014, durante la administración de Aníbal Gaviria, se determinó que existiría un ecoparque en Las Palmas de Medellín. Eso queda cuando vienen en el aeropuerto, en la antigua vía, bajando Palmas, o quienes conocen Medellín en el mirador, donde uno mira la ciudad en todos sus alrededores. Ahí pueden observar que existe un ecoparque de Palmas donde existían varios lotes. ¿Quién determinó que existiría un ecoparque y un aprovechamiento de espacio público para la gente en Medellín? El Consejo, en el año 2014, durante la administración de Aníbal Gaviria. Por esa razón, ese lote que era privado y que el Consejo determinó que iba a tener una destinación de un parque llamado Ecoparque Las Palmas, estaba el lote famoso Aguas Vivas. Esos dueños de Aguas Vivas, que antes eran dueños, a quien ustedes también entrevistaron, el exgobernador Luis Pérez, en el año 2017, 18 y 19 iniciaron los trámites para entregarle ese parque a la ciudad. Y después de muchos estudios de planeación, control territorial, medio ambiente y todas las secretarías de la alcaldía determinaron que era un parque que podía ser objeto de derechos y obligaciones urbanísticas. Por esa razón es que en diciembre del año 2019, después de más de 2 años de estudios, es que la alcaldía firma la escritura para volverse dueña del lote Aguas Vivas, que se compone de más de 140.000 metros cuadrados. Para que hagan Secretario Gómez, quedémonos ahí en ese punto donde ustedes reciben ese lote en sesión. Ayer lo que decía, por ejemplo, el exalcalde Daniel Quintero es que esa sesión del lote, pues que no era una sesión que se recibe gratuitamente, que eso era con una serie que eso acarrea una serie de obligaciones urbanísticas con pago posterior, y ahí es donde saca él todo esto del cartel de los lotes, del cual dice que es responsable el alcalde Gutiérrez, y además dice que el alcalde Gutiérrez en su primer mandato fue el que firmó esos documentos. Frente a esas aseveraciones que hizo ayer el exalcalde Quintero, ¿usted cómo explica eso que él dijo? Claro, Ana Cristina, ahí es importante entender por qué la alcaldía recibió un lote. No es que un privado le regaló a la alcaldía el lote. El privado menciona dentro de la escritura, junto con la alcaldía, que se entrega a título gratuito e irrevocable. Cuando el exalcalde lee la escritura, que lo lee de manera conveniente, no lee la parte irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede revocar ese acto. ¿Y para qué se entrega esa escritura y la titularidad? Para que sea parte de un banco de tierras y los constructores que vayan a construir en Medellín puedan hacer compensación de obligaciones. Y ahí debo explicar algo muy importante. Cuando usted va a construir en la ciudad de Medellín, usted tiene un lote y usted va a curaduría a sacar una licencia y usted paga la tasa o la tarifa de curaduría, pero aparte de eso debe pagar algo que se llama obligaciones urbanísticas. ¿Y es para qué? Una ciudad donde se llene solo de lotes privados va a ser invivible. Y ustedes ahorita hablando del medio ambiente y todas estas situaciones del agua y todo lo demás, ahí es donde cobra mayor relevancia la recuperación del espacio público y la creación de parques. Por esa razón es que todo constructor tiene la obligación de generar espacio público, pero hay lotes en la ciudad. Secretario Gómez.
Sí. Sí, secretario Gómez, pero entonces dentro de toda esa historia y avanzando en cómo pues llegamos a esta imputación que ayer no se pudo hacer porque una vez más se movió para el 8 de abril, hay un personaje que es clave y es Carlos Mario Montoya. Carlos Mario Montoya es la persona que era el secretario de Gestión y Control Territorial de la alcaldía de Daniel Quintero y que antes había sido también funcionario de la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez y que ha sido pues siempre muy cercano a Luis Pérez Gutiérrez. ¿Cuál es el papel de este señor en este entramado y por qué es tan importante mencionarlo, que además el abogado de él fue el que ayer hizo suspender la audiencia? Claro, Ana Cristina. En 2019 la alcaldía firma la escritura y se vuelve dueña de ese lote de 140.000 metros cuadrados con la aprobación de un parque. ¿Listo? Y Carlos Mario Montoya, en el mes de noviembre del año 2020, ahí sí, y esa es la parte interesante de la historia, ordena un avalúo comercial. Le hago una pregunta a Ana Cristina y a todos los oyentes. ¿Por qué razón la alcaldía, luego de ser dueña de un lote que ya tenía vocación de un parque, por decisión del Consejo en el año 2014, ordena evaluar comercialmente un lote? Y ahí es donde empieza todo el entramado. Y lo otro, en plena pandemia, estábamos en el año 2020, estamos en plena pandemia y solo sobre este lote, de más de 30 que se han recibido en la historia de la alcaldía de Medellín, para que hagan parte de parque, él, como secretario de Gestión y Control, ordena un avalúo comercial. Allí es donde empieza a generarse todo un entramado que finalmente pusimos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, porque ese es parte 1, ordena un avalúo comercial y luego vienen a través de un comité de conciliación a intentar pagarle al particular 40.000 millones de pesos, que es la justicia, el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado quien le tumba pagar los 40.000 millones de pesos a los particulares. Hay algo que es la pregunta pues esencial acá sobre Luis Pérez, es el señor Luis Pérez se benefició en Las Brisas. Las Brisas es el lote que queda al lado de Aguas Vivas. Sabemos que el señor Luis Pérez fue propietario de Aguas Vivas y después pasó a IDC, a una SAS, y él quedó con Las Brisas. Las Brisas se benefició directamente de lo que ha pasado con ese lote de Aguas Vivas y qué fue lo que pasó irregular con el lote de Las Brisas. Listo, entonces 2014 POT dice que va a ser un ecoparque, 2017, 18, 19 piden todos los trámites y conceptos, 2019 la alcaldía se vuelve dueña del lote, en 2020, 2021 intentan pagarles 40.000 millones a un particular por algo que no teníamos que pagar, lo que había que hacer era que compensaran obligaciones urbanísticas y por eso decía a título gratuito y irrevocable para que hiciera parte del Banco de Tierras. Como la justicia les tumbó pagar 40.000 millones, el Consejo de Estado le devolvieron el lote en el año 2022 a través de una resolución. Y ese es otro hito dentro de este entramado que se denunció ante la Fiscalía. Y no contentos con devolverle el lote, saca un decreto el exalcalde Daniel Quintero en mayo del 2023 y hay unos parágrafos donde cambia el aprovechamiento del ecoparque Las Palmas. Vaya coincidencia, el lote que devolvió en el año 2022 después de no haberle podido pagar 40.000 millones de pesos, se benefició el lote Las Brisas con este cambio. Y hay un hecho determinante. Un mes después de que sale el decreto, en el año 2023, Las Brisas, propiedad del exgobernador, obtiene una licencia para construir un hotel. Pues mire, secretario general de la Alcaldía de Medellín, Sebastián Gómez, gracias por atendernos, por también darnos la versión de la administración, porque habíamos oído la de Daniel Quintero, la del exgobernador Luis Pérez, y nos parecía importante escucharlos a ustedes también. Gracias por habernos acompañado y feliz tarde. Gracias, Camila, Ana Cristina y a todos los demás. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no a la tos con Mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propolis. Gracias a los más de 2.100.000